La introducción. La introducción constituye una guía básica para elaborar una propuesta para la investigación. Está dirigida a docentes en servicio o estudiantes en el campo de investigación. Es un instrumento didáctico en donde nos da pautas para organizar y estructurar un proyecto de investigación. El educador es un indagador empírico ya que nos centramos en el contexto sociocultural del aula, en donde podemos estar en contacto directo con los estudiantes, permitiendo probar y descubrir hipótesis confrontando la realidad educativa. Se diferencia en dos tipos de actividades investigativas, la teórica y la empírica. Nos indica Casut en el 2001 que la investigación teórica compara ideas entre sí y la investigación empírica compara ideas con la realidad. También podemos decir que lo teórico es una biblioteca y lo empírico es un laboratorio. Pretende ser una herramienta que le permita al estudiantado del área de educación plantear una propuesta de investigación ya que constituye un planteamiento teórico y práctico. Con esto el investigador le permitirá proponer, identificar y definir claramente qué, cómo y para qué va a hacerse la investigación. Este trabajo debe estar en constante ajuste y actualización, ya que se debe tener secuencia y coherencia de los elementos propuestos. Como siguiente punto tenemos el problema de investigación. El problema de investigación es el paso más difícil que se da ya que tenemos que empezar a conocer el tema y las fuentes de información. Como fuentes de información podemos basarnos en lo que es Moran, Doubles, Navarro y Canales, ya que ellos proponen objetivos y metas con el propósito de que la información esté organizada. Debemos basarnos en el tema de investigación, la formulación de problemas, el objetivo y metas. Dentro del tema de investigación se debe identificar el tema a investigar, ya que es una tarea difícil y se debe tomar varios aspectos, como lo que es el interés o necesidad del docente, las necesidades educativas, la importancia del tema, el tema surtido a la práctica educativa, la viabilidad para desarrollar el tema, la motivación por el tema, descubrir o interpretar una situación educativa concreta y el impacto educativo o sociocultural. También es necesario tener una visión global del tema. Ya con claridad del tema se debe sistematizar la información del objeto de estudio. Como siguiente punto tenemos la identificación del tema. En la identificación del tema vamos a determinar el objeto de estudio, por lo cual vamos a ver el aporte que brinda basándonos en las necesidades educativas. Con el paso de los días en prácticas, se va a ir visualizando e identificando el problema a investigar. Y como siguiente punto tenemos lo que es la definición del problema. En la definición del problema nos vamos a relacionar con lo que es cuatro puntos. El planteamiento del problema de investigación, la definición del problema, el planteamiento del problema y el planteamiento de objetivos y metas. La formulación del objetivo general. Se formula un objetivo general con base al problema de investigación. El propósito general de la investigación se responde de acuerdo a la pregunta que se va a investigar, pues se generaliza un objetivo y se trata iniciando con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, analizar, fundamentar, evaluar, etc. Otro aspecto también a tomar es el momento de elegir el verbo, es el dominio o categoría en donde se ubica la acción del objetivo. También podemos hablar sobre los objetivos específicos. Se derivan del objetivo general. Plantea que se pretende lograr las variables de estudio y su interrelación. Expresan los alcances que se persiguen. Quien investiga debe preguntarse cómo llegar al objetivo general. También existe un apartado muy importante como el planteamiento de metas. Se puede plantear una o más metas por cada objetivo específico. Las acciones deben ser concretas para los productos de la investigación. Si un objeto específico plantea la elaboración y una guía metodológica para la enseñanza de la investigación en cualquier área y año de educación general básica, se puede realizar mediante actividades.
También es importante que la meta tenga las posibilidades de realización, dado que cada meta constituye un subproducto del docente de quien se investiga. También le hablaremos sobre el marco teórico. En este apartado, el marco teórico o marco conceptual, según el capítulo 2, nos permite analizar y exponer teorías, principios teóricos, leyes de enfoques o investigaciones pertinentes para sustentar el objetivo de estudio y sus variables. Según Neupert, Canales 1986, es la descripción y explicación del análisis de un plan teórico del problema de investigación. Pues en este sentido el marco teórico es la descripción de los elementos teóricos planteado por uno o por diferentes autores y que permite al investigador fundamentar su proceso y su conocimiento. Podemos mencionar algunas actividades de aplicación dentro del marco teórico. Se puede realizar un problema de diagnóstico de investigación, ya sea de necesidades educativas especiales dentro de la institución educativa. Debemos tener claro el tema de estudios y de ahí empezar con las referencias bibliográficas relacionadas con el tema de estudio. Debemos tener claro el tema y el problema para así plantear los objetivos y las metas de investigación. Por ello, al momento de realizar un marco teórico, la investigación teórica debe ser empírica, de manera que el problema se vincula con una estructura teórica más amplia y al mismo tiempo abre caminos para investigación ulteriores. Al concluir con la investigación, el marco conceptual explica no solamente las variables a estudiar, por lo que también se plantea respuestas o explicaciones del problema que se estudia, hipótesis teórica. La hipótesis en el marco conceptual contribuyen a explicar anticipadamente los fenómenos o hechos variables que le permiten al investigador acercarse a la realidad en la que se encuentra. También, para realizar estas investigaciones, debemos siempre tener en claro la revisión de la bibliografía, de artículos que sean certeros. Se puede iniciar con la descripción general, explicando ampliadamente la relación planteada en la hipótesis del marco conceptual. El proyecto de investigación, como se menciona al inicio, consta de 3 capítulos en el cual está el problema de investigación, el marco conceptual explicado y el procedimiento metodológico. Por lo tanto, se tiene la claridad que en el objetivo de estudio se han planteado objetivos y un acercamiento al marco conceptual en el cual se puede explicar la situación en la cual se encuentran el procedimiento de cada estudiante visualizado durante nuestras prácticas preprofesionales. El capítulo 3 nos habla acerca de los procedimientos metodológicos en una investigación. Para ello hay que tomar en cuenta los componentes del capítulo 1 y capítulo 2. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a determinar el tipo de investigación que queremos llevar a cabo, la metodología y las diversas técnicas que podemos aplicar para nuestra investigación. Como ya es de nuestro conocimiento, se trabaja con 2 paradigmas, el paradigma cuantitativo y cualitativo, pero 3 autores como Smith, Gómez y Schulman han mencionado un tercer paradigma como conocido el paradigma crítico. Este está ubicado o correlacionado con la filosofía cualitativa. Por lo tanto, el paradigma que se adopte a la investigación va a condicionar los procedimientos de estudio,
por lo que significa que cada paradigma mantiene una concepción diferente de lo que es la investigación, cómo investigar, qué investigar y para qué investigar. Este apartado es muy importante, ya que aborda aspectos generales de los paradigmas cualitativo y cuantitativo de la investigación. El tipo de investigación, la selección de los informantes, la selección de los instrumentos de recolección de la información, análisis de los resultados y un cronograma. Pero antes de dar inicio a conocer los procedimientos metodológicos, debemos empezar por definir términos que se usarán en las propuestas de investigación, como el paradigma, metodología y método. El paradigma se selecciona de acuerdo con los supuestos que se ajusten mejor al fenómeno que se está investigando, es decir, que vamos a decidir el paradigma cuantitativo o cualitativo de acuerdo al tipo de investigación que vayamos a desarrollar, ya sea en un campo o ya sea sobre un tema social. Mientras que la metodología se la puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. Por otro lado, el método es el camino que se sigue para tratar de alcanzar los objetivos de una investigación. Hay que considerar también que en las ciencias sociales han prevalecido dos grandes perspectivas teóricas, el positivismo y la fenomenología. El positivismo busca los hechos o causas de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos. Para el positivismo, el único conocimiento aceptable es el científico. Desde esta perspectiva, el positivismo presenta los fenómenos del ser humano, ya que estos son muy complejos para ser estudiados, utilizados únicamente los métodos cuantitativos de investigación. Tomando en cuenta así que en las últimas décadas ha tomado auge el método cualitativo, mientras que la fenomenología posee una larga historia en la filosofía y la sociología. La fenomenología interpretativa como método de investigación se basa en la filosofía de Hegel, que su objetivo es comprender las habilidades, prácticas y experiencias y articular las similitudes y las diferencias en los significados, compromisos, prácticas y experiencias de las habilidades del ser humano. Por lo tanto, la persona que investiga debe justificar la escogencia del paradigma en el marco de una clara posición epistemológica, es decir, hacer una correlación con el paradigma y el método. Pues bien, ahora veremos el método cuantitativo de la investigación. En el paradigma cuantitativo, el planteamiento epistemológico parte de la unidad del método científico adoptando el modelo hipotético deductivo. Esto permite analizar y estudiar aquellos fenómenos observables que son susceptibles de medición, análisis matemáticos y control experimental. Ahora conoceremos las etapas que se dan en el método cuantitativo. Para empezar este tipo de investigación, primero debemos tomar en cuenta el planteamiento del problema, es decir, reconocer los hechos o la formulación del problema. También debemos tomar en cuenta la construcción de un modelo teórico, es decir, seleccionar los factores teóricos relativos al problema. También la deducción de consecuencias particulares, es decir, buscar teorías o elementos que sustenten nuestra investigación y de esta manera conduzcan al investigador a deducir los juicios y razonamientos pertinentes. También se debe realizar la prueba de las hipótesis. En este apartado, la información obtenida debe ser elaborada o procesada, presentada, analizada en función al problema planteado. También se estudia o se considera, la introducción de las conclusiones de la teoría.
es decir, que se espera encontrar respuestas a los problemas después de la hipótesis. Los procedimientos metodológicos más utilizados en este tipo de estudios son el control experimental, la observación sistemática del comportamiento y la correlación de las variables. En este paradigma cuantitativo de investigación adopta la generalización de los procesos para la explicación de los fenómenos y las situaciones estudiadas. Ahora veremos pautas sobre el método cualitativo de investigación. En este paradigma cualitativo de investigación es denominado naturalista, fenomenológico y más tarde fue reconocido como herméutico. Este paradigma se ve y se ha observado en la mayoría de casos en el ámbito socioeducativo, ya que se presenta en diferentes problemáticas del ser humano que no se pueden explicar y comprender en toda su magnitud de una metodología cuantitativa. Este método es holístico, integral, y trata de comprender los motivos que generan las reacciones humanas en su propio contexto. Para esta investigación también debemos conocer la realidad social y cultural del ser humano. Por ende, el propósito de la investigación se debe tener muy claro. También es importante adecuar el método a las características de los individuos que se van a investigar, es decir, valorando al ser humano por la capacidad y respuesta a determinadas situaciones. Este paradigma cualitativo se apoya en la investigación participativa, el estudio de caso, la etnográfica y la investigación-acción. Las técnicas más usadas son la observación participativa, la entrevista, el estudio de caso, el análisis de contenidos, cuestionarios abiertos. La investigación cualitativa no busca la generalización, sino es ideográfica y se caracteriza por una situación concreta. Dicho de otro modo, y para culminar con este apartado, los métodos de investigación cualitativa son humanistas, es decir, son métodos sobre el modo de cómo se ven las personas. Si se estudian las personas cualitativamente, se llega a conocerlas en lo personal y en lo experimental. El tipo de investigación. Hernández 2003 clasifica la investigación en 4 tipos: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Exploratorias. Tienen por objetivo esencial familiarizar al investigador con un tema que no ha abordado antes, novedoso o escasamente estudiado. En este caso, los estudios contribuyen al punto de partida para estudios posteriores de mayor profundidad. Descriptivos. Aquí se puede describir a la recolección de datos. En caso de un estudio cuantitativo se refiere a medir. Para los cualitativos, a recolección de información. Según Hernández, especifica las propiedades, las características, los perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Correlacionadas. Pretende visualizar cómo se relacionan o no se relacionan o se vinculan diferentes fenómenos entre sí, cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. Explicativos. Están dirigidos a responder las causas de los eventos, sucesos, fenómenos físicos, sociales. Debemos tener en cuenta que conviene anotar que los tipos de investigación no siempre son puros. Se encuentran estudios que combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación. Diseño de investigación. Consiste en la forma y la práctica y concreta de responder a la problema de investigación y a lo planteado en los objetivos. Hernández 2003 lo define como el plan o estrategia creada para obtener información que desea un estudio. Puede seleccionar uno o más diseños de investigación y aplicarlos.
La investigación experimental está relacionada con los estudios de tipo cuantitativo e incluye preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. La investigación no experimental señala estudios de tipo trascensionales o transversales o longitudinales. Estos diseños se aplican en ambos enfoques, cuantitativo y cualitativo. Selección de los informantes. La selección de los informantes depende del paradigma de investigación. Si en este caso es cuantitativo, la selección de la muestra depende del objeto del estudio y del ámbito de investigación. Es importante recordar que cuanto mayor sea el grupo de estudio, mayor será la generalidad de los datos o estructura obtenida. En una investigación cualitativa, el número de informantes no es relevante. Puede realizarse un estudio de caso o estudios con grupos pequeños. Selección de instrumentos y procedimientos de aplicación. Las técnicas deben ofrecer la condición de no distorsionar o perturbar la realidad del fenómeno que se estudia y además se debe ofrecer la posibilidad de realizar las observaciones repetidas veces. Los instrumentos de investigación que presentan las preguntas cerradas se consideran apropiadas para la investigación cuantitativa, mientras que la investigación cualitativa son útiles aquellas que permiten la observación directa, el diálogo, la entrevista abierta y las discusiones de grupo. Análisis de datos. Aquí se indica la forma de cómo se pretende analizar e interpretar la información. Esta actividad es un proceso continuo de examen de información a medida que se obtiene, clasificándola, formulando preguntas adicionales, verificándola y desarrollando conclusiones. Para el proyecto de investigación se describe en informes generales cómo se pretende analizar, interpretar y presentar la información recopilada para dar respuesta a los objetivos de investigación. Lo más usual que se hace en las entrevistas abiertas o cuestionarios abiertos es elaborar categorías y subcategorías de información que permiten explicar e interpretar el fenómeno estudiado. Cronograma. El cronograma es muy útil para quien investiga, para que quien investiga organice no solo el tiempo destinado al desarrollo del proyecto, sino también los recursos financieros y didácticos, el tiempo posible para recopilar la información es específicamente en los informantes como son los docentes y los estudiantes, que no solo se encuentran disponibles en todo momento. Al momento de completar la información se debe colocar las actividades más relevantes en columnas. El orden depende de quién investiga. Generalmente responde a un orden lógico de las acciones, por ejemplo, la búsqueda de información, la selección de informantes, la elaboración de instrumentos de aplicación, etc.